La derivada y la cinemática. ¿Cómo deducir la velocidad y la aceleración a partir de la posición de una partícula utilizando el concepto de derivada? Entonces, comenzamos con la derivada de una función. Es la pendiente de la tangente en un punto de f de x. Entonces, dada la gráfica de f de x, en un punto dado trazamos la tangente y a esa tangente le calculamos la pendiente. Esa sería entonces la derivada de la función en ese punto. Aquí tenemos dos derivadas, la derivada de x a la n y la derivada de una constante que las vamos a utilizar en este video. Partimos entonces de la posición de la partícula. La posición de la partícula está definida por una ecuación de segundo grado, donde A es aceleración, B sub 0 es posición, es velocidad inicial y X sub 0 es posición inicial. Entonces tenemos una parábola que abre hacia abajo. Entonces la partícula avanza en el primer trayecto y retrocede en el segundo. Entonces voy a hacer uso de esta regla para mostrar cómo la tangente va cambiando en la medida en que ubico en puntos diferentes de la parábola. Entonces comenzamos, aquí tenemos la inclinación inicial y luego vamos viendo cómo esta inclinación para diferentes puntos de la parábola hasta llegar a la parte más alta va disminuyendo. Entonces vemos que las tangentes, la inclinación cada vez es menor. Y en la segunda parte, partiendo de cero, vemos que las inclinaciones de esta van aumentando negativamente hasta obtener un valor máximo. Entonces vemos acá que la pendiente de las tangentes disminuye hasta ser cero y luego desde cero aumenta negativamente. Entonces ahí que estamos viendo el cambio de la posición con respecto al tiempo, o sea que la derivada de la posición con respecto al tiempo sería entonces la velocidad. Entonces la mayor pendiente está al principio y es positiva, luego en la parte más alta de la parábola es igual a cero y luego va aumentando negativamente desde cero. Entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad y es equivalente a la aceleración por el tiempo más v sub 0. Entonces aquí podemos ver que la velocidad va disminuyendo, es 0 y luego aumenta negativamente. Ahora, a esta gráfica le vamos a calcular la derivada. Entonces calculamos las pendientes y resulta que la pendiente aquí no cambia, la pendiente siempre es la misma, la inclinación de la regla es siempre la misma, es decir que tenemos una sola pendiente. Entonces la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces nos daría la aceleración. En este caso entonces de b de t sería la derivada de a por t más b sub 0 que nos da a. Entonces la derivada de la velocidad en función del tiempo es la aceleración, que equivale a la pendiente de esta línea recta. La pendiente de esta línea recta es negativa y constante, entonces tenemos que la gráfica de la aceleración está por debajo del eje del tiempo. Entonces vemos cómo se puede deducir gráficamente y analíticamente los conceptos cinemáticos a partir del concepto de posición. Ahora un ejemplo. Vamos a determinar la velocidad de la aceleración a partir de la posición. La posición es 2t al cuadrado más 2t. La derivada de 2t al cuadrado me da 2 por 2, 4t a la 1, o sea 4t, más la derivada de 2t, que es 2. Entonces la derivada de la posición es la velocidad y es 4t más 2. Entonces aquí tenemos una línea recta con pendiente positiva. Y para la aceleración derivo esta. La derivada de 4t es 4 y la derivada de 2 es 0. Entonces tenemos que la aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y de esta manera entonces muestro la aplicación de la derivada en los conceptos cinemáticos. Muchas gracias.